Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Facebook Live, Conectados con el Evangelio. Un espacio que abrimos para conversar, reflexionar juntos y orar con un texto de la Sagrada Escritura y disponernos a escuchar la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos de los distintos países desde los cuales están conectados, y les invito a que en esta tarde participemos activamente. Pueden a través de Facebook hacer sus comentarios y manifestar su participación, no solo preguntando, sino también haciendo sus propias reflexiones. Yo, en la medida de lo posible, voy a intentar leer lo que me sea posible, y a través de Twitter, como el domingo pasado. Ahorita les indico cuál va a ser la etiqueta, el hashtag con el cual habrá que publicar los tweets para que estén todos en el mismo lugar y así nos podamos comunicar mejor. La etiqueta para esta tarde va a ser Orar Comunidad. Todo junto, Orar Comunidad. Signo de número, Orar Comunidad. Los tweets que pongan en relación a la transmisión, sus comentarios y eventualmente también sus preguntas en Twitter, acompañado de la etiqueta numeral, signo de número, Orar Comunidad. Yo estaré aquí atento para leer lo que ustedes vayan publicando. Les invito para que hagamos un programa dinámico y participativo que sea casi como una auténtica conversación espiritual. A personas que intervienen ofendiendo, distrayendo, o captando la atención para asuntos que nada tienen que ver con lo que nos interesa, les ruego que los ignoren y no les demos importancia ni perdamos el tiempo en ellos. El texto que vamos a usar esta tarde como texto bíblico orientador para nuestra reflexión lo tomamos también, como lo anunciamos en la publicidad esta semana, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que narra los primeros pasos de la iglesia nacida de la resurrección del Señor. La iglesia que, impulsada por el Espíritu, va descubriendo nuevos caminos, nuevos espacios de misión, nuevas estructuras, y va tratando de ser fiel a Jesús, pero al mismo tiempo fiel a las nuevas exigencias que la realidad le va presentando. Una iglesia también que, como vamos a ver ahora, es una iglesia que experimenta el poder de Jesús a través de la palabra que proclama y a través de los prodigios que realiza en favor de los seres humanos, curando, liberando, porque este es el poder que Jesús le ha dado a la iglesia, el poder de hacer el bien, el poder de hacer el bien en su nombre. Pero al mismo tiempo, la iglesia también experimenta la persecución, la incomprensión, el afán persistente de quienes tienen el poder de detener a la iglesia, de inmovilizar a la iglesia, de callar su palabra, y por eso he elegido para esta tarde este texto, que es el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 23 al versículo 31. 4, 23, 31. Hechos 4, 23, 31. Es la descripción de la reacción de la primera comunidad cristiana ante el primer milagro que ha realizado Pedro y Juan en la puerta del templo, curando a un hombre tullido desde hacía mucho tiempo, que pedía limosna en la puerta hermosa del templo, en el capítulo 3. Y al inicio del capítulo 4, la reacción de las autoridades de Jerusalén, que
como dice el capítulo 4, estaban todavía Pedro y Juan hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos, y los apresaron, les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente. Los llevan a la cárcel. Los apóstoles, por primera vez en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, experimentan una agresión tal que les quita la libertad y los encontramos en la cárcel. Pasan la noche en la cárcel y al día siguiente, en el versículo 18 del capítulo 4, los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Allí es donde Pedro y Juan responden: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, podrán detener físicamente a los apóstoles, podrán llevarlos a la cárcel, les podrán quitar la libertad de movimiento, pero nunca podrán callar la palabra del Evangelio. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos, dice, después de haberles amenazado, de nuevo los soltaron, no hallando manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre en quien se había realizado el signo, el milagro de la curación, tenía más de 40 años. Bien, este es el contexto en el que está colocado el pequeño texto que vamos a leer ahora. Pedro y Juan realizan el primer milagro en los Hechos de los Apóstoles, que justamente es un milagro de movilidad. Un hombre que no puede caminar y que está pidiendo limosna en la puerta del templo, les pide a Pedro y a Juan limosna, y Pedro y Juan le dicen: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a caminar. Y este hombre comienza a caminar. Comenzar a caminar es recobrar la libertad, es poderse mover por sí solo, es realmente recuperar la propia autonomía personal y la capacidad de llevar a cabo diversas funciones al interior de la familia, de la sociedad. Es casi como una recreación, es el primer milagro que está contado en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Curiosamente, como vimos, junto al primer milagro está también la primera persecución. Inmediatamente, apenas están hablándole al pueblo, las autoridades religiosas de Jerusalén, seguramente también con el apoyo de las autoridades romanas y a través de los guardias del templo, apresan a Pedro y a Juan, los hacen pasar una noche en la cárcel y por varias veces los amenazan que no hablen en el nombre de ese hombre, que no pronuncien el nombre de Jesús, a lo que ellos se resisten, los vuelven a amenazar una y otra vez y al final los dejan libres. Como esta es la experiencia originaria de la misión de la Iglesia en cuanto a realización de un prodigio en nombre de Jesús y padecimiento de la persecución en el nombre de Jesús, el texto que vamos a leer a continuación tiene una gran importancia. Está en el capítulo 4 a partir del versículo 23, como ustedes pueden ver en sus Biblias. Yo espero que todos los que puedan de ustedes tengan a mano la Sagrada Escritura para que puedan ir leyendo junto conmigo. Entonces, el texto comienza así: una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los
notables del pueblo, los ancianos de Jerusalén. Así comienza el texto. Una vez libre, ya fuera de la cárcel, espontáneamente a Pedro y a Juan les surge la iniciativa de volver a la comunidad, que el texto llama los suyos. Una expresión griega que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, taidia. Es la misma expresión que aparece en la crucifixión de Jesús, cuando el texto dice que el discípulo amado tomó a la madre de Jesús, eis taidia, es decir, la tomó como suya, la tomó entre los suyos, no dice la llevó a su casa. Es una expresión muy familiar. Entonces, taidia indica los suyos, los parientes más cercanos, las personas más íntimas, el grupo al cual en primer lugar yo me siento unido, mi punto de referencia fundamental. Y esto es un primer elemento importante de este texto. La comunidad cristiana es el ambiente natural para vivir la fe, para compartir la fe, para celebrar la fe y desde donde anunciar también la fe. Entonces, esto es algo común, frecuentísimo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este momento recuerdo otro texto muy semejante, al final del capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando concluye el primer viaje misionero de San Pablo, que ha recorrido varias ciudades del Asia Menor, enviado desde la comunidad de Antioquía. Cuando vuelve a Antioquía, dice el texto, Hechos 14, 27, a su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho, juntamente con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. La misión Jesús la ha encomendado a la comunidad cristiana. La misión cristiana es una misión de la iglesia. Luego la iglesia va a designar a través de ministerios, carismas, servicios que son discernidos según las exigencias de cada momento histórico, quién los realiza, de qué manera y hacia dónde. Pero todos en la iglesia nos sentimos parte de ella, no solamente en la comunión de la fe, sino también en la comunión en la misión. Pedro y Juan, una vez libres, vuelven a los suyos, a su círculo más íntimo, casi como a su familia, es la comunidad. Lo mismo que hizo Pablo y sus acompañantes después del primer viaje misionero. Volvieron, dice Hechos 14, 27, reúnen a la comunidad y cuentan, en Hechos 14, 27, es muy hermosa la expresión que encontramos. ¿Qué es lo que cuentan? Lo que Dios había hecho juntamente con ellos. Lo que cuentan es lo que Dios ha hecho. Porque en la misión cristiana es el Señor el que actúa. Y el Señor actúa juntamente con nosotros, de tal manera que la obra es de Dios, pero al mismo tiempo la obra es del evangelizador, la obra es del misionero, la obra es de la comunidad. Él juntamente con nosotros, pero Él es el protagonista principal. Y cuentan cómo el Señor había abierto a los gentiles las puertas de la fe. Esto está en Hechos 14, 27. Entonces, continuamente los Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana es el punto de referencia obligado. Desde la comunidad se parte en misión y a la comunidad se vuelve en la misión.
es muy significativo ese ir a contar lo que Dios ha hecho a la comunidad, lo cual alimenta la fe y provoca también la alabanza y redobla la esperanza para continuar comprometido en la misión que Jesús resucitado nos ha encomendado. Entonces, una vez libre, vinieron a los suyos y les contaron. Apangeilo, el verbo griego que se usa, no es un simple contar un relato, es un relato en el que se anuncia algo. Apangeilo lleva dentro de sí la raíz de evangelio, es un contar el evangelio, es contar como buena noticia lo que les ha ocurrido, y lo que les ha ocurrido es haber sido perseguidos, haber sido amenazados, haber estado en la cárcel, haber sido impedidos de actuar, y estos van a contarlo como un anuncio, como parte de la experiencia evangélica, y además el milagro que han obrado en el nombre de Jesús, el Señor, a través de ellos. Entonces vienen a lo suyo y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. ¿Qué es lo que les habían dicho? No pueden seguir hablando de eso. Les impiden la palabra y les impidieron también la movilidad. Les quieren coartar la libertad. Y esto lo cuentan porque en el fondo es un impedimento a la difusión de la palabra de Dios. Entonces lo cuentan a la comunidad. Al oírlo, versículo 24, todos los demás hermanos están atentos a lo que cuentan estos que han venido para compartir lo que han vivido, y dice el texto, todos a una, o sea, todos unánimemente, todos a la misma vez y con los mismos sentimientos y casi utilizando las mismas palabras, elevaron su voz a Dios. Y aquí tenemos otra lección importante de este texto. Delante de la primera dificultad que enfrenta la iglesia, la reacción espontánea de la comunidad creyente es elevar la voz a Dios. Porque la misión en la que están comprometidos no es de ellos, es una misión recibida del Señor. Es el Señor el que, como dice Hechos 14:27, el que actúa juntamente con ellos. Es la obra del resucitado, es la expansión de la palabra de la salvación. Entonces tienen una clara conciencia de que la misión en la cual están comprometidos es de Dios. Y de ahí que ante la primera dificultad, lo primero que hacen es orar. Curiosamente, el texto no dice que hayan discutido, que hayan comenzado a realizar reuniones de estrategia pastoral, que hayan comenzado a inventarse nuevos objetivos para la misión, o que en modo resentido o vengativo hayan comenzado a hablar mal de las autoridades de Jerusalén. Lo primero que hacen es orar. Y esta es una lección preciosa de este texto. Espontáneamente, a la comunidad cristiana y al creyente le debe venir desde dentro, en el momento de la dificultad, de la persecución, de la incertidumbre, de la oscuridad, la oración. Es nuestro modo natural de vivir la confianza en Dios. La reacción de la oración en la dificultad no aparece solamente aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero leer del capítulo 12, un capítulo en el que se narra otro momento en que Pedro fue llevado a la cárcel. Dice el texto que, esto es Hechos 12:5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia estaba orando insistentemente por él a Dios. Pedro está en la cárcel
La palabra de Dios en cierta manera está encadenada, pero la comunidad está orando insistentemente a Dios. De hecho, ¿qué ocurre mientras la comunidad está orando? Un ángel baja del cielo y rompe las cadenas de Pedro, que logra salir de la cárcel. La palabra de Dios no puede estar encadenada. Como no puede estar encadenada tampoco la voz del apóstol. Y Pedro sale de la cárcel. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que cuando ya Pedro sale de la cárcel, en el versículo 12, dice: consciente de su situación ya fuera de la cárcel, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marco, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Entonces, cito estos textos para subrayar la importancia de la reacción de la comunidad que ora en el momento de la dificultad, que expresa su confianza en Dios a través de la oración, que se pone en manos del Señor para ser fortalecida, para redoblar su esperanza. Ahora vamos a ver cómo oran y qué piden al Señor cuando realizan su oración. Y quisiera adelantarlo rápidamente, porque a veces podemos malentender el papel de la oración en la vida de la iglesia. Orar no es cargar nuestras propias responsabilidades en Dios. No es yo me lavo las manos, yo no digo nada, yo no realizo nada ni me comprometo y oro, el Señor lo hará. No. La oración no es un liberarnos de nuestras responsabilidades para dejárselo todo a Dios. Al contrario, la oración es el modo más claro en la fe de comprometernos. Cuando oramos, le estamos pidiendo al Señor que a través nuestro actúe. Creemos que no basta lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, volvemos nuestra mirada a Él porque la obra es suya. Pero cuando oramos, nos estamos comprometiendo. Cuando oramos, estamos diciéndole al Señor: tómanos a nosotros. Esto que te pedimos que hagas es lo que nosotros humanamente creemos que hay que hacer. Y te pedimos que nos des la fuerza a nosotros para realizarlo. Así tú lo harás a través nuestro. Porque aquí lo que van a pedir los apóstoles, como vamos a ver, es poder tener valentía, poder tener claridad y continuar anunciando el Evangelio. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una pausa en este momento para leer algunos de los tweets que se han publicado y luego continuamos con el texto. Entonces, Pedro y Juan vuelven a la comunidad y cuentan lo que les ha ocurrido, y la comunidad, después de escucharlos, la iglesia no solo anuncia, la iglesia es también un lugar para que nos escuchemos unos a otros. ¿Nos sentimos escuchados en la iglesia? ¿Sentimos que lo que decimos interesa a otros? ¿Nos sentimos acogidos? ¿Los demás se interesan por lo que nosotros podemos contar? Escucharon lo que les contaban. Y después de que escuchan lo que les han contado, todos unidos, el adverbio que utiliza el texto que la Biblia de Jerusalén traduce como todos a una, es muy fuerte, en una unidad compacta, sin fisura, todos juntos, elevan su voz a Dios. Antes de ver lo que hacen cuando oran, vamos a leer algunos tweets que han sido publicados. Adán Celedón, saludos, Adán, desde Nicaragua. La verdad siempre será perseguida. La persecución de la iglesia es parte de su naturaleza, ya que ella anuncia a Cristo, que es la verdad plena. Esta es la señal que la iglesia es la institución
para llevarnos a Dios. Amén. Gracias, Adán, por tu tweet. Es verdad, uno de los signos de que el mundo, como decía el Evangelio de hoy, que no puede ni ver ni conocer al Espíritu de la verdad, se vuelva contra la iglesia con agresividad, intentando callarla, inmovilizarla, es un signo de que la iglesia va contracorriente a la mentalidad del mundo anunciando el Evangelio. Diana R. Muchos saludos desde España, Monseñor Silvio, que Dios lo bendiga y la Virgencita lo guarde siempre, orando por nuestros hermanos nicaragüenses. Diana, muchos saludos para vos desde acá hasta España. Gracias por estar con nosotros, allá es de madrugada y te estás desvelando por estar con nosotros. Una hermosa experiencia de iglesia. Que Dios te bendiga y por supuesto estamos orando mucho por nuestros hermanos de Nicaragua que en este momento están padeciendo muchísimo. Alejandro Flores nos escribe: si la oración es compromiso, ¿podemos considerar nuestras fuerzas? No termino de entender la pregunta, pero lo que yo he querido decir es que cuando oramos no descargamos nuestra responsabilidad en el Señor. Cuando oramos nos disponemos con las manos vacías para realizar la obra de Dios, con los pies ligeros para ir donde Él nos envíe, con el corazón alerta para escuchar lo que Él nos pide y hacerlo. Este es el modo en el que el Señor actúa y este es el modo de orar apostólico de la iglesia, cuando la iglesia en comunión con el Señor vive su fe y permite que el Señor actúe a través de ella. ¿Me decías algo? En Facebook. Me comunican acá que tenemos algunos mensajes también de Facebook Live. Vamos a leer algunos que nos han llegado. Alexandra Chavarría: Monseñor, Canal y Radio Católica de Sébaco, estamos transmitiendo en vivo este espacio todos los domingos. Gracias, Alexandra, y gracias a Radio Católica de Sébaco por hacer llegar esta transmisión a nuestros hermanos del centro del país, en el departamento de Matagalpa. Saludos a través de Radio Católica de Sébaco a todas las personas allá en el centro norte de nuestro país. Guillermo García Alvarado: Monseñor, en la palabra de Pedro y Juan, de Pedro y Juan, que dicen: juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, podemos pensar que en esas palabras se anuncia la venida del Paráclito de Pentecostés en los discípulos. El anuncio del Espíritu forma parte del anuncio cristiano. No hay anuncio cristiano sin la acción y el poder del Espíritu. Y el anuncio cristiano va acompañado del don del Espíritu para quienes escuchan el anuncio del Evangelio. Cuando Pedro y Juan le dicen a las autoridades de Jerusalén: juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces lo que están queriendo decir es: nosotros hemos recibido del Señor el mandato de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así empieza Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Ustedes ahora nos amenazan y nos obligan a no hacerlo. ¿A quién tenemos que obedecerle? A esta institución religiosa que en nombre de Dios nos está ordenando detener el anuncio del Evangelio, o obedecemos a Jesús resucitado, que nos ha dado su Espíritu y nos ha enviado como misioneros de la Buena Nueva. Es una de los primeros discernimientos que tuvo que hacer la Iglesia al inicio de su misión, cuando se dio cuenta que
como comunidad de salvación estaba ligada, unida, comprometida con el Señor resucitado y no con ninguna institución de tipo religioso, cultural, social o político de la época, en este caso el templo, el judaísmo, el Sanedrín, pero nos han dejado un criterio de discernimiento precioso. Lo que nos están diciendo es, en cada momento de la vida tenemos que preguntarnos a quién estamos obedeciendo. A los hombres que pueden atemorizarnos, que pueden condicionarnos, que pueden con lisonjas engañarnos y atraernos, que pueden comprarnos la conciencia, que pueden utilizarnos, que pueden manipularnos. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los hombres o al Señor? Es uno de los criterios de discernimiento más importantes que nos ha dejado la primera comunidad cristiana. Bien, vamos a continuar acá. Jairo Castro dice: Monseñor, es verdad lo que dice sobre la oración. Muchas veces en la iglesia, cuando el celebrante permite oración libre de los fieles, o en algunas reuniones de grupos, uno escucha a algunos hermanos oraciones como esta: Señor, quítame el marido borracho, Señor, quítame esta enfermedad. Bueno, hay muchos espacios para orar como iglesia. El primero, por excelencia, es el espacio litúrgico de la Eucaristía, donde en la oración de los fieles la comunidad expresa con libertad, con espontaneidad, su oración por la humanidad, por la iglesia, por distintas necesidades, pero también la oración de los grupos, en los movimientos, en familia. Y la misma oración personal es siempre una oración de iglesia. Siempre que oramos, debemos orar en comunión con la iglesia, teniendo en la mente y en el corazón a nuestros hermanos y hermanas, y teniendo en la mente y en el corazón también los retos, las actividades, el trabajo apostólico de la iglesia en distintas partes del mundo. Bien, vamos a leer una última de Facebook. Jimmy Martínez nos escribe desde Costa Rica. Buenas tardes, Monseñor Báez. Un saludo desde Costa Rica. Esa misma oración que hace la iglesia unánime es la misma oración que nuestro Señor Jesús solicitó en el Getsemaní. Dios le bendiga, y a nuestros hermanos nicaragüenses. Gracias, Jimmy, desde Costa Rica. Jimmy saluda a los hermanos de Nicaragua. Todos sabemos que están pasando una situación muy difícil, que la sufrimos todos y los acompañamos de cerca y oramos por ustedes. Pregunta Jimmy que si esta oración es muy parecida a la oración de Jesús en el huerto. En sustancia sí, porque es ese abandonarse con confianza delante de Dios. Es ese elevar el corazón, no solo la mente y la voz, a Dios, para vivir el momento presente en su presencia. Recuerdan que hace unos domingos, cuando veíamos el relato del ciego de Jericó, que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Yo decía, es que el Señor quiere que le contemos nuestra historia. Quiere oír la historia contada de nuestros labios. En la oración volvemos a vivir lo que hemos vivido, solo que en la presencia de Dios. El Señor Jesús recogió su experiencia delante del Padre en el huerto. Ahora los discípulos, a imitación del Maestro, también recogen la experiencia vivida, dolorosa, porque se encuentran amenazados, han sido agredidos y encarcelados, y esa experiencia dolorosa se vuelve oración. Y esto es lo más hermoso, ¿no?, de este texto, cómo la oración brota espontánea en el momento en que parecería que es más difícil orar, como Jesús en el huerto, que decía Jimmy Martínez de Costa Rica. En el momento más difícil,
Al creyente le debe venir espontánea la experiencia de la oración como abandono confiado en el Señor, como la expresión más perfecta de confianza, como el modo más propio del cristiano de vivir su confianza en el Señor. Es un poco lo que Cristian David Mendieta en un tuit nos dice: al creyente le debe venir desde dentro, en el momento de la incertidumbre, la persecución y el miedo, la oración. Es nuestro modo de vivir la confianza en Dios. Bien, vamos a parar aquí un momento los mensajes, luego vamos a volver sobre ellos, tenemos que terminar el texto, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que dicen. La oración de los discípulos tiene una primera parte que es espontánea, con sus palabras. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, y luego citan un salmo. Me refiero primero a esta parte. Invocan al Señor. Invocan al Señor con un término griego que no es el típico Kyrios, sino un término griego que indica el dueño de la casa. Aquí la casa sería el universo, sería el cielo y la tierra. Es un término que utilizan que indica la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué lo subrayo? Porque no es simplemente el Señor, el Señor resucitado o el Señor Dios de Israel. En este caso utilizan una palabra griega que indica el dueño de un terreno, el dueño de una casa, el amo del universo. Porque en este momento toman conciencia de que en sus manos están los destinos de la historia y también los de la comunidad cristiana. Entonces, Señor del universo. Y utilizan dos verbos para dirigirse a Dios. Uno es tú hiciste, el otro es tú dijiste. Tú hiciste todo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Tú hiciste el universo. Y la segunda es tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David. Y viene un salmo. Entonces invocan al Señor como el soberano del universo, que ha manifestado su soberanía y la sigue manifestando a través de dos acciones fundamentales: crear y hablar. Es más, creó hablando, y cada vez que habla crea cosas nuevas. El Dios de la creación, pero el Dios también que se ha comunicado hablando, comunicándonos sus palabras a través de los profetas, a través de Jesús, su Hijo, en la plenitud de los tiempos, y a través de la Escritura en la iglesia continuamente. Un Dios que habla y que dice. La historia de la salvación está hecha de estos dos verbos: el actuar y el decir de Dios. Nos lo recordó el Concilio Vaticano II. Las obras y las acciones de Dios son la historia de la salvación, porque con las obras Dios manifiesta su amor, su poder salvador, y con su palabra nos invita a acoger estas acciones salvadoras suyas. Con su palabra anuncia su obrar y su palabra prepara las acciones que realiza. Dios actúa y habla. Es un Dios al que podemos escuchar porque nos habla, pero es un Dios también al que podemos ver actuar en nuestra vida. No lo olvidemos. El Señor dice y habla. Y debemos estar siempre atentos a escuchar lo que dice y a contemplar lo que hace, para obedecer lo que dice y para secundar sus acciones. Es una expresión, es una invocación muy hermosa la de los discípulos. A continuación citan un salmo, el Salmo 2. Tú dijiste por medio de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos
maquinan vanos proyectos. Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. El Salmo 2 es un salmo que recuerda lo que ocurría en Israel en el momento en que había terminado el período de un rey y no había todavía sido coronado el siguiente. Ese período del interreino, en que todavía el rey nuevo, designado por Dios, no había subido al trono, ocurrían revueltas, rebeliones, los pueblos extranjeros pactaban, hacían alianza, intentando derrocarlo. Entonces era un salmo que se recitaba en los días de la entronización del nuevo rey, porque el salmo continúa diciendo que el Señor le asegura al rey que él ha designado la victoria frente a sus enemigos. Pero los apóstoles citan solo la primera parte del salmo. Los pueblos se están aliando, los enemigos del ungido del Señor, del rey, para impedir que reine, ¿no? Las naciones agitadas, los pueblos maquinando contra el nuevo rey. Entonces citan este salmo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Yo quisiera subrayarlo porque me parece que también aquí tenemos otra lección que aprender. Fíjense cómo la comunidad cristiana, desde los orígenes, usó la Escritura para orar. Fue el libro de oración también de los apóstoles. Es un salmo. Espontáneamente les viene citar un salmo en el que se habla de los enemigos de Dios, los poderosos de la tierra que se oponen a los proyectos de Dios y quieren impedir que reine el ungido del Señor. Esto es del Antiguo Testamento, pero ellos recuperan ese salmo y lo pronuncian en su oración. Recuerden, los textos de la Escritura son ante todo textos para encontrarnos con Dios. La Sagrada Escritura debería ser nuestro primer libro, el libro privilegiado para orar. No deberíamos nunca ir a la oración sin la Biblia en nuestras manos. Estos hombres nos están dando el ejemplo, son nuestros hermanos mayores en la fe. Y para orar, leen un salmo que les recuerda algo que para ellos es significativo. La rebelión contra Dios, las agresiones contra quien Él ha elegido, los enemigos de Dios que se alzan para impedir que se realice su proyecto. Es lo que ellos están viviendo. Acaban de ser amenazados por las autoridades de Jerusalén. Y entonces leen este salmo con la conciencia que lo que este salmo cuenta no es solamente algo que le ocurrió a los reyes de Israel, sino algo que está ocurriendo ahora. Es algo que a ellos les está ocurriendo. La Escritura no narra simplemente hechos pasados. Cuando la leemos con fe y en oración, es como un espejo en el que nos vemos. Nos narra lo que nos ocurre. Y a continuación, después que leen el Salmo, ellos hacen una lectura a partir de Cristo. Y este es el segundo momento de la oración. Y entonces, después que leen el Salmo, dice, porque verdaderamente en esta ciudad, están en Jerusalén, se han aliado las alianzas políticas, las alianzas de los poderosos, las alianzas de los que deciden la suerte de los pueblos, las alianzas que tanto mal traen a veces cuando quienes las realizan tienen el corazón corrupto. Las alianzas. Se alió Herodes y Pilato, que ni siquiera eran amigos, se hicieron amigos para poder condenar a muerte a Jesús. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato. Las alianzas contra el ser humano y contra Dios. Se aliaron con las naciones y los pueblos de Israel. Y aquí los apóstoles también recuerdan cómo en la condena de Jesús participó también el sector poderoso de la religión de Israel. O sea, alianzas entre la política y la religión para acabar con Jesús.
Noten cómo les viene espontáneo pasar del Salmo a lo que ocurrió en Jesucristo. Esta es la verdadera lectura de la Biblia, porque el Salmo no habla de Cristo directamente, pero como habla del ungido del Señor, que era el rey, cada rey de Israel era el ungido, a ellos espontáneamente les viene a hacer la relación. El verdadero ungido, el Mesías de Dios, es Cristo Jesús. Entonces, fue lo que ocurrió con Jesús también. Se unieron para acabar con él. Los poderes inhumanos condenan al inocente. Contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. ¿Se fijan cómo el verbo ungir, que aparece en el Salmo 2, es el que a ellos espontáneamente les lleva a pensar en Jesús? Entonces, el Salmo encuentra su verdadero sentido en Cristo. Es una lectura cristiana de la Biblia, una lectura cristiana de un salmo. Los salmos hay que leerlos y después de leerlos hay que preguntarnos, ¿y qué dice este salmo de Cristo? ¿Cómo se refleja la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en este salmo? Entonces es lo que hacen los apóstoles y le dicen al Señor, mira cómo en la historia se repiten los mismos patrones, los poderosos que eliminan a quien les impiden dominar con dureza, imponerse y someter. Lo hicieron antiguamente y lo hicieron también con tu santo siervo Jesús. Pero añaden algo que es muy importante porque es la lectura pascual que hacen también del evento de la cruz. Dice, contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Esto es muy rico lo que dice. Haciendo el mal, no se daban cuenta que estaban en cierta manera disponiendo la historia para que se realizara el proyecto de Dios. A través de la condena y crucifixión de Jesús, Dios resucita a su Hijo y da la vida al mundo. Dios rehabilita a Jesús de Nazaret en su acción y en su palabra, resucitándolo de entre los muertos. El plan de Dios se realiza, dar vida al mundo. El mal no detiene el proyecto de compasión y de vida de Dios. Y cuando el mal se interpone, el Señor hace que del mal surja el bien. Esta es la convicción más profunda que tenemos los que creemos en el Dios que resucitó al crucificado, al Dios que hizo surgir la vida en medio de la muerte, al Dios que manifestó su victoria en la condena de un inocente. El Señor hace surgir la vida dentro de la muerte, hace surgir el bien dentro del mal. Por eso es que no debemos perder la esperanza. Entonces, este es el segundo momento de la oración y ahora vamos al tercero. En el versículo 29 dicen los apóstoles, y ahora, esta es la tercera relectura que hacen en su oración, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concédenos a tus siervos proclamar tu palabra con toda parresía. Parresía es la palabra griega. Parresía es una palabra griega que quiere decir franqueza y quiere decir valentía. Concédenos franqueza y concédenos valor para enunciar tu palabra. Y aquí está el corazón de la petición de la oración de la iglesia. Fíjense que la persecución y las amenazas quieren inmovilizar a los discípulos. En la oración ellos piden lo contrario. Señor, danos fuerza para que con valentía podamos anunciar tu palabra. No piden protección, no invocan de parte del Señor ninguna cosa particular en favor de ellos. Lo único que piden es danos parresía, danos franqueza y valor para anunciar, para proclamar tu palabra.
Entonces, volvemos a lo que decíamos de la oración. La oración es pedirle al Señor que realice su obra a través nuestro. La oración de la iglesia es continuamente decirle al Señor que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo que decimos en el Padre Nuestro. Y aquí estamos nosotros, tus siervos, para poder realizarla. Somos pequeños, somos limitados, pero danos tu fuerza. Entonces le piden al Señor poder proclamar la palabra. Entonces la oración, por eso decía yo al inicio, es una oración comprometida, no es una oración que descarga sobre Dios la responsabilidad, sino una oración a través de la cual los discípulos piden poder actuar, y poder actuar sin condicionamiento de ningún tipo, sin miedo ni autocensura, sin temor a lo que les pueda ocurrir, sin querer contentar a nadie, porque están convencidos de que se trata de hacer lo que Dios quiere, no lo que los hombres nos obligan a querer y a hacer. Entonces, con esta libertad de corazón, así comenzó la misión apostólica de la iglesia. Entonces, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda parresía, franqueza y valor. Y le piden, extiende tu mano. Sin su mano no podríamos nada. Para realizar curaciones. Había una pregunta acá que me hicieron, ¿cómo anunciar el evangelio en tiempos de pandemia? Bueno, aquí tenemos en este texto una lección muy hermosa. La primera tarea que la iglesia tiene es vivir toda esta tragedia en oración, pero no en una oración alienante que nos descarga de responsabilidades, no en una oración pasiva en la que nos cruzamos de brazos y esperamos que Dios haga todo, no, en una oración en que nos ponemos en las manos del Señor para ver qué podemos decir y qué podemos hacer. Son los dos verbos que definen la acción de Dios y que definirán también la acción apostólica de la iglesia. Entonces, lo primero, orar. Y aquí tenemos una segunda indicación. Dice, para realizar curaciones. Jesús le dedicó gran parte de su tiempo en la misión a la curación de los enfermos. Y la iglesia no puede descuidar esta dimensión tan importante del ministerio de Jesús, la atención a los enfermos, el estar a su lado, el consolarlo, el realizar obras de solidaridad y de compasión en favor de ellos. El enfermo debe ocupar un lugar importante en nuestro corazón. Este virus nos ha obligado a estar separados. No podemos acudir a los enfermos con la cercanía que quisiéramos, pero sí podemos, por ejemplo, ayudar a las personas pobres, a las familias más necesitadas que tienen a sus familiares enfermos. También podríamos ayudar a las personas que han perdido su empleo y nosotros, con un poco quizá más de recursos económicos, ayudar a alguna familia. Podemos una llamada por teléfono, una llamada a través de WhatsApp, una palabra de consuelo a los médicos, a las enfermeras. O sea, el problema de la enfermedad del COVID-19 se coloca en el corazón de la misión de la iglesia, porque una de las dimensiones de la evangelización es la curación. Y no solo la curación de las enfermedades, la curación de la vida, la curación del corazón, la curación de raíz de la existencia humana. Entonces, para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y ahora viene el final de la oración. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a proclamar la palabra de Dios con parresía, con franqueza, sin temor a las amenazas, y con gran valentía, sin dejarse paralizar por el miedo. Dice que el lugar tembló
cuando terminaron la oración. Hay un texto de Habacuc en el capítulo 3, versículo 6, que dice: el Señor pone sus pies sobre la tierra y la tierra tiembla. El Señor mira y estremece a las naciones, se desmoronan los montes eternos, se hunden los collados antiguos. El Sinaí también temblaba cuando el Señor bajó para realizar la alianza con su pueblo por mediación de Moisés. El temblor de tierra es una expresión cósmica de la literatura apocalíptica que aparece muchas veces en la Biblia, el temblor de tierra, que indica la presencia indiscutible de Dios, soberano de cielo y tierra. Cuando Dios pone su pie sobre la tierra tiembla. Entonces es un modo de decir: el Señor está aquí. En el fondo no es la tierra la que tiembla. En el fondo lo que tiemblan son los cimientos del corazón. Lo que tiembla son los sentimientos. Es la persona estremecida de amor. El Señor está allí. Es muy hermosa esta conclusión de la oración. El Señor les escuchó. Estaba ahí con ellos mientras compartían, se escuchaban y oraban. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, como en Pentecostés, en el capítulo 2. Este es un pequeño Pentecostés. Cada vez que oramos en la iglesia, se debería repetir maravillosamente, milagrosamente, la venida del Espíritu Santo. Necesitamos un Pentecostés continuo, un prodigioso y permanente Pentecostés donde todos estemos siempre llenos del Espíritu Santo para vivir en comunión con Jesús y poder anunciar el Evangelio con nuestra palabra y nuestras obras. Y al final, dice, comenzaron a proclamar la palabra de Dios con valentía. Bien, este es el texto. Como ven, hay muchas lecciones en relación con la misión, con el papel de la comunidad cristiana, con la reacción cristiana frente a las persecuciones, el papel de la oración en el momento de la dificultad, de la oscuridad y de la persecución, el modo de orar con la Biblia, la disponibilidad de la comunidad cuando ora pidiendo que el Señor lleve adelante su obra y que les dé valor y franqueza para hacerlo, que realice curaciones y prodigios en su nombre. Y al final ver cómo termina toda oración, y así debería terminar toda oración, con el temblor de nuestras entrañas por el fuego del amor de Dios en nosotros, llenos del Espíritu, para poder ser testigos de Jesús. Bien, tenemos muchos mensajes de nuestros amigos. Vamos a ver si podemos leer todavía un par de ellos. Estamos sobre el tiempo de la hora. La comunidad de Hijos de Dios de Managua, a quienes saludo con cariño. El mal no detiene el proyecto de compasión y de vida del Señor. Y cuando el mal se interpone, el Señor hace que del mal surja el bien. Esta es la convicción más profunda que tenemos los que creemos en el Dios que resucitó al crucificado. Alejandro Flores: descubrimos que los apóstoles, mediante la oración, piden fuerza para que con valentía puedan seguir anunciando su palabra. Julia Esther Reyes nos escribe: buenas tardes, Monseñor Báez, muchas gracias por sus oraciones por Nicaragua. Confiados en Dios y las oraciones, pronto seremos libres. Bendiciones desde Managua, Nicaragua. Julia Esther Reyes Solari. Saludos, Julia Esther, saludos para vos y para toda tu familia. Tania B. Monseñor, en los relatos bíblicos nos encontramos con que luego de orar, el Espíritu de Dios se manifestaba y les decía cómo actuar. Pero hoy en día, cuando oramos y pedimos dirección a Dios, ¿cómo saber cuál es la voluntad suya? ¿Cuál es la respuesta? ¿O qué decisión tomar? Bien, con esta pregunta creo yo que ya podemos ir concluyendo. Yo les sugiero que al orar, si vivimos la oración como un momento de escucha,
si vivimos la oración como un tiempo de discernimiento, nos acompañemos de la Escritura. Y entonces, sin necesariamente abrir al azar la Biblia, sino buscando con sensatez y con conocimiento algún texto que nos pueda ser útil en aquel momento, leerlo varias veces, tratar de comprenderlo, interiorizarlo, hacer silencio, escuchar cómo ese texto se vuelve voz interior del Señor. Esto requiere tiempo y requiere finura espiritual, el Espíritu. Hoy nos decía Jesús, el Espíritu de la verdad, ¿no?, que nos va a llevar a la verdad completa. Él habla en el interior. Entonces, la pregunta que Tania nos hacía, orando con la Biblia, ordinariamente, al final de la oración, no solo tenemos la fuerza del Espíritu, sino también ordinariamente, cuando oramos con la Biblia, también tenemos una palabra, ¿no?, de parte del Señor. Para que los amigos que están en Facebook no digan que no los tomamos en cuenta. Aquí voy a leer también algunos poquitos mensajes de quienes están en Facebook, ¿no? Monseñor Silvio, ¿qué debemos hacer como iglesia doméstica? Iglesia doméstica es la familia, para que podamos estar en unidad y no dejar que nuestra iglesia se sumerja en el mundo por falta de fe. La iglesia doméstica es la casa, es la familia. Ustedes saben que la experiencia del COVID-19 nos ha hecho redescubrir de nuevo el ambiente familiar, porque nos ha obligado a estar en casa. Los creyentes deberíamos también redescubrir el valor de vivir la fe en familia y de orar en familia. La mejor manera de conservar la unidad en la familia es compartir la oración entre los esposos, los padres y los hijos, los hermanos. Un modo muy sencillo de orar en familia, lo que tradicionalmente se ha hecho en la iglesia, rezar el rosario a la Virgen, o simplemente leer un trocito pequeño de la Biblia y que cada uno diga una frase y la ponemos en manos del Señor. Pero orar en familia. Esta imagen de los apóstoles orando con un texto bíblico en el centro y recibiendo la fuerza y la luz del Señor, temblando bajo la fuerza del amor del Señor, es una imagen que puede ser muy bonita para repensar nuestras familias en oración también. Daisy Tabora, Monseñor, en esta cuarentena se ha desatado una cantidad de oraciones, novenas, etcétera, en los chats. ¿Es necesario hacer tantas oraciones para sentir la cercanía del Señor? Daisy Tabora nos escribe de Miami. Miren, Santa Teresa de Jesús, que es la maestra por excelencia de la oración, nos recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio: cuando hablen, no multipliquen las palabras, no hablen mucho como los paganos, creyendo que por su palabrería van a ser escuchados, creyendo que hablando mucho van a convencer al Señor y van a hacer que Él haga lo que le pedimos. No, dice Jesús, no, ustedes entren en lo más secreto de su corazón y ahí, con infinita confianza, hablen con su Padre sin muchas palabras. Santa Teresa nos dice que no es el tiempo el que aprovecha el alma en la oración. O sea, no es que si dedico 5, 10, 15, 30 minutos la oración es más o menos. El tiempo también es relativo. Y entonces dice ella, otra lección de Santa Teresa, dice, me parece que en la oración lo que hay que hacer es enderezar o orientar el corazón a quien dirijo las palabras. Es decir, lo que cuenta no son las palabras, lo que cuenta es el corazón. Lo que cuenta en la oración es el espesor del amor, es la experiencia profunda de amar. Y Santa Teresa dice en la oración, lo que más os despertare a amar, eso haced. Aquello que más me ayude a vivir
una experiencia de amor con el Señor, eso es lo que tendría que hacer. Entonces, eso con respecto a la cantidad de novenas, cadenas, oraciones escritas, estampitas, no nos compliquemos demasiado la vida. La oración es lo más sencillo que hay. Es volver el corazón, la mirada, la vida entera al Señor en unos pocos minutos. Y el Señor recibe el sacrificio de nuestros labios, como dice el Antiguo Testamento, la ofrenda de nuestro corazón, con una gran sencillez. Bien, aquí tenemos ya alguna última. Bueno, aquí Ilse Zamora nos pregunta algo que ya está respondido. ¿Cómo hacer cuando salen ofensas en contra de la iglesia? Bueno, aquí ya lo hemos visto, ¿no? No es cuestión de ponerse a responder ni devolver mal por mal. En el fondo, si te pegan en una mejilla, poner la otra, significa no darle fuerza al mal. Aquí vemos cómo los apóstoles reaccionan pidiéndole al Señor fuerzas para amar, fuerza para contrarrestar el mal, no con discursos humanos, sino con el anuncio del Evangelio, con el testimonio cristiano del amor. Mario Molina, seminarista de Costa Rica. Lo saludamos, Mario, con mucho cariño. Hola, monseñor, soy seminarista de Costa Rica y amo a Nicaragua, ya que mi mamá nació allí. Saludos, Mario. Gracias por tu cariño a Nicaragua y salúdanos a tu mamá. Y a través tuyo también yo saludo a todo ese pueblo bueno de Costa Rica que ha acogido a tantos hermanos nicaragüenses. Que el Señor bendiga y proteja a Costa Rica. Pedro Antonio Blandón nos escribe en Twitter, para que la comunidad y nosotros como parte de ella también ore por el pueblo reprimido. Pedro Antonio Blandón, no es coincidencia que alianzas y pactos se repiten históricamente para aniquilar a los pueblos. Sí, la historia lamentablemente en sus bajezas y en su inhumanidad muchas veces lamentablemente es la misma, la repetimos. Por eso hay que aprender del pasado para no repetir los mismos errores y poder ir enrumbando la historia hacia la plenitud del reino de Dios. Es lo que la Iglesia pretende con el anuncio del Evangelio. Bueno, con esto hemos llegado al final, les agradezco, hay muchas más respuestas, pero me da gusto que vayamos intercambiando, interactuando cada vez más. A todos ustedes muchísimas gracias por haber participado. Espero que este momento de reflexión en torno a un texto de la Escritura a todos les haya ayudado para crecer en la fe, para orar con más intensidad, para comprometerse con mayor valor, para no tener miedo ante las dificultades, las incertidumbres de la vida y para vivir este momento de gran dolor y dificultad de la pandemia también con nuestra esperanza en el Señor y actuando y haciendo lo que en el momento podemos hacer. A mis hermanos de Nicaragua, que son la gran mayoría de los que se conectan en Facebook, les aseguro que vivo cada día pendiente de lo que ocurre por allá. Intento comunicarme con el mayor número de personas que puedo. Sé que la situación es muy dura, las imágenes que nos llegan, los relatos que escuchamos, las noticias que vemos y leemos, nos hablan de una situación muy difícil en Nicaragua, donde, como ya hemos dicho, se lucha doblemente contra un virus que ataca el organismo y contra un poder que coarta la libertad y la justicia. No pierdan la esperanza, cuídense mucho, todavía es posible al menos mitigar un poquito el impacto de la pandemia, porque
En Nicaragua hemos entrado en la curva ascendente del contagio y estos próximos días seguramente serán muy difíciles. Hoy hablaba en la mañana con un amigo médico mío y me contaba cómo están viviendo con dramatismo, con el corazón desgarrado, la situación en Nicaragua. Yo en estos días he pensado mucho en la Virgen María, en la Purísima. Ella sabe que el pueblo de Nicaragua es un pueblo que la ama, un pueblo que grita con alegría su nombre, que año tras año le celebra la novena, la gritería. Recuerdo siempre en nuestras celebraciones ese grito salido del corazón: María de Nicaragua, Nicaragua de María. Que la Virgen María, como madre, los arrope con su ternura, los cuide y que interceda por todo el pueblo de Nicaragua para que se detenga esta pandemia y quienes están enfermos puedan sanar y que las familias encuentren en ella consuelo, que ella les lleve a Jesús y alcance del Señor. Muchas gracias para todos ustedes. Feliz semana en la medida de lo posible, llena de esperanza y confianza en el Señor. Un abrazo con mucho cariño, que el Señor los bendiga. Cuenten con mi amistad y mi cariño de hermano y con mis oraciones. Muchísimas gracias.